Y vamos a hacerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Vamos a hablar de un tema en esta noche que he titulado La oración y la palabra en tiempos virtuales. La oración y la palabra en tiempos virtuales. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 hasta el 7. Amén. Dice la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios. Amén, amén. La oración y la palabra en tiempos virtuales. Para ninguno de nosotros es desconocido los momentos que estamos pasando. Algunos a veces estamos utilizando generalmente, hablando, es que es un mal tiempo, es que es un tiempo difícil, es que es un tiempo complicado, es que son situaciones y adversidades muy fuertes, muy duras. Y estamos utilizando un lenguaje muy negativo para expresarnos del tiempo. La Biblia dice que en todo tiempo, después de que Adán pecó, el día o el tiempo o las generaciones han estado enmarcadas bajo el pecado, bajo la maldad, bajo las circunstancias adversas para la humanidad, comenzando los tiempos de Noé. La Biblia dice en el capítulo 6 de Génesis que la maldad sobre la tierra en aquellos días era impresionante, de tal modo que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, y por eso no solamente emitió un juicio, sino que lo envió para esos días. Usted ya sabe lo que sucedió en los tiempos de Noé. El diluvio, el cataclismo universal que acabó y arrasó prácticamente con toda una generación de ese tiempo. Solamente, a excepción de Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos fueron salvos. Y una cantidad de especies animales que también el Señor guardó, preservó para volver a poblar la tierra y el mundo. Pero en toda época, en todo tiempo, la maldad, los desastres, las dificultades, las circunstancias difíciles de la vida, siempre ha existido. Han habido pandemias, han existido enfermedades, hay terremotos, hay violencia, hay pecado. Todo esto ha pasado. Esta no es la excepción. Claro que ahorita con un condimento o un elemento de más. Y es que
lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, no nos había llevado al punto mundial del encierro, del aislamiento y de otras cosas que estamos viviendo. Pero, como alguien ayer predicaba, enseñaba, todas estas cosas nos tienen que ayudar para bien. Estamos viviendo un tiempo donde la virtualidad se está desarrollando en todas partes. Prácticamente se aconseja no salir de casa a no ser por una necesidad prioritaria, y prácticamente nos están colocando las para que las hagamos de manera virtual. Pedimos comida a domicilio, hacemos una compra y nos la traen a la casa, lo hacemos virtualmente, ¿sí? A través de las comunicaciones, a través del internet, utilizamos los diferentes medios de pago virtuales. Prácticamente la virtualidad se ha convertido en un común denominador para el hombre de esta generación, de este tiempo. Cosa extraña, en los tiempos apostólicos, jamás me imagino ellos pensarían, si viviera el apóstol Pablo, Pedro, aparecieran en la escena actual, se sorprenderían, se asombrarían de cómo los avances científicos, tecnológicos han copado el planeta Tierra. Pero también se asombrarían del crecimiento, del pecado, de la maldad, cómo ha copado también todos los rincones del planeta. Estamos en un tiempo donde la virtualidad, para el tiempo de los apóstoles, jamás ellos llegarían a imaginar que esto pudiera suceder. Que pudiéramos vernos desde una parte del mundo con un familiar que está en el otro lado del mundo y traerlo así prácticamente a la pantalla, conversar con ellos con una distancia abismal. Jamás ellos imaginarían, como nosotros tampoco nos imaginamos que lo que está sucediendo nos tuviese de la manera como nos tiene, aislados, a veces hasta reprimidos, a veces hasta como manicruzados, impotentes, sin saber qué hacer. Pero así como los apóstoles en su tiempo tuvieron sus dificultades, tuvieron que batallar, pelear con situaciones, circunstancias adversas, así nosotros de la misma manera también lo podemos hacer. Y ellos aplicaron para ese tiempo dos elementos que la iglesia jamás puede olvidar. La iglesia debe seguir desarrollándose a través de estas dos prácticas fundamentales, básicas para el sostenimiento, el avance y el desarrollo de la iglesia en este tiempo, como es la oración a Dios y la palabra del Señor, como elementos básicos fundamentales de la vida cristiana. Gloria al Señor. Y quiero decirle en esta noche, hermano que me escucha, que me observa, usted que es un servidor de Dios, porque le digo, entre otras cosas, todo creyente nacido de nuevo, que ha sido introducido por Dios al reino de los cielos, que Dios ha perdonado sus pecados, que Dios le ha dado una vida diferente, una vida nueva, es un creyente que se ha convertido en un sacerdote del Dios Altísimo, en un servidor del Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Amén, amén. Si alguna persona en este tiempo necesita orar y necesita escudriñar la palabra de Dios, ese es el pastor y el servidor de Dios. Amén. Porque el pastor es otro servidor, como lo es usted también, hermano. Usted y yo somos siervos de Jesucristo. Él nos ha hecho sus siervos, sus servidores. En este tiempo es cuando más deberíamos pensar en estos dos elementos
que combinados el uno con el otro traen un resultado poderoso a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestras familias, a nuestros hogares. No podemos olvidarnos de la oración y de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Este es un tiempo donde podemos separar un espacio para dedicarlo a la oración y a la palabra del Señor. Si alguno debe de tener tiempo en estos días de tanta virtualidad, si alguno debe tener tiempo para orar, para ayunar, para servir a Dios, ese es el pastor y el servidor de Dios. Alabanzas al Señor. Desde el servidor más pequeño, escúcheme, porque a veces nosotros humanamente pensamos con esas características y hay que decirlo. Desde el servidor más pequeño hasta el más encumbrado de todos, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos la oración y necesitamos la palabra del Señor. Alabanzas a Dios. Pastor simplemente es un servidor más. Así que todos estamos en el mismo campo de juego. Todos estamos en la misma área donde podemos servir al Señor de alguna manera. Ahora, ¿qué es orar? Porque aquí vemos, según leímos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 6, en esos días estaba creciendo, dice la palabra, el número de los discípulos. Y empezaron a haber unas confrontaciones, unas desavenencias, porque la distribución de las ofrendas, de los víveres, porque se compartía todo en ese tiempo, los hermanos, las familias cristianas. Entonces, Dios, para todo momento de la historia, para toda situación adversa, siempre ha de traer a sus líderes, a los líderes de la iglesia, en este caso a los apóstoles, darles la sabiduría suficiente para manejar esos asuntos. Y esa sabiduría y ese conocimiento para que la iglesia siga su desarrollo pleno viene a través de la búsqueda de Dios, a través de la oración y de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice que convocaron a los discípulos, a la multitud de discípulos que habían creído, y entonces empezaron los apóstoles a decir algo. Empezaron a distribuir el trabajo, el servicio, y dijeron: no es justo que nosotros también tengamos que atender a las mesas, encargarnos de todo. Y ahí fue cuando comenzaron a distribuirse los servicios, las labores. Pero los apóstoles dijeron: mientras ustedes hacen estas cosas, nosotros nos vamos a ocupar de la oración y de la predicación de la palabra de Dios. Alabanzas a Jesús. Gloria al Señor. Y buscaron a unos hermanos, buscaron a unos discípulos con unas características especiales, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio, para que también sirvieran en la obra del Señor, porque todos somos servidores. Hermanos, a veces sabemos algunos pastores que en este tiempo nos ha estado tocando hacer un trabajo más fuerte, que por causa de falta de capacitación en algunos creyentes, tal vez no pueden ejercer el servicio. Algunos piensan: bueno, ¿yo cómo puedo ayudar? Porque a veces pensamos que el servicio, o que Dios me llamó a servir solamente cuando hay culto en el templo. No. Cuando hay culto en la congregación, no. Tenemos que entender que el servicio a Dios debemos desarrollarlo a diario en nuestro hogar, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la intercesión. Estamos nosotros también haciendo un servicio para Dios y a favor de la iglesia y a favor de nuestras familias.
Gloria a Dios. Mire, hermano, la oración. Hablemos un momentico de este elemento, de esta práctica tan preciosa y poderosa. ¿Qué es orar? Sencillo. Usted lo sabe más que yo. Pero aquí hallé una traducción interesante de lo que es orar. Orar en la Biblia simplemente es ponerse una persona mental y anímicamente ante la presencia de Dios para dar gracias, para adorarlo, para alabarlo y pedir algún favor en particular. Eso es orar. Pero también pudiéramos decir que orar llega un momento y un espacio de la oración donde podemos compenetrarnos de tal manera en la presencia de Dios que podemos contemplar la hermosura de su majestuosidad y de su santidad a la fe. Por supuesto estamos orando, pero lo contemplamos por la fe. Gloria al nombre de Jesucristo. Orar es comunicarse reverentemente con Dios, dirigiéndose a Él con toda sinceridad. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Quiénes somos los encargados de dirigir la oración? Los pastores, los líderes, los servidores. La oración o la intercesión no se puede realizar por decreto, por obligación, sino por convicción. Amén. Debemos orar, debemos vigilar, debemos ayunar y debemos predicar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a mirar aquí en la Biblia por qué debemos orar, unas razones por qué debemos orar. Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué debemos orar? Cuando dice la Escritura que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, nos está invitando a que oremos. Amén. Que por la fe acudamos a Dios a través de la oración, a través de nuestras palabras, de nuestra comunicación. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la razón de la oración? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. Amén. Hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Así que oramos para que Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestros hermanos. Para que Dios tenga misericordia en estos tiempos difíciles, pero que también se pueden convertir en tiempos gloriosos, en tiempos especiales, en tiempos de refrigerio espiritual, en tiempos de gozo, en tiempos de paz, en tiempos especiales. A través de la oración, Dios nos puede conceder un tiempo maravilloso. Aleluya. Porque en la presencia de Dios hay delicias. Amén, amén. A su diestra para siempre, dice la Escritura. Allí está lo que usted y yo necesitamos en estos momentos convulsionados del mundo. Usted y yo necesitamos el gozo, la alegría, la delicia, la satisfacción que solo el Espíritu Santo de Dios puede provocar en la vida de un ser humano. Gloria a Dios. Misericordia y gracia. Gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 10, verso 22. Hebreos 10. Vamos a leer desde el verso 19. Un momento, desde el verso 19. Hebreos 10, verso 19.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahí nos está invitando el Señor por la palabra a entrar en su presencia a través de la oración. Teniendo libertad para entrar, tenemos libertad para entrar en la presencia del Señor por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Vea lo que dice el verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria al Señor. ¿Por qué debemos orar? ¿Cuál es la razón de la oración que hacemos y presentamos ante Dios? También para que el Señor nos purifique, nos limpie la conciencia, nos lave con agua pura. Es decir, la palabra de Dios es tipo del agua. Y cuando usted acude a la palabra y cuando usted está en la oración, en la presencia de Dios, Dios envía sobre nuestro interior, alma, espíritu y cuerpo, como un bálsamo refrescante. Amén, amén. Que purifica nuestras mentes y conciencias de toda obra muerta, de toda maldad, de toda inmundicia. Necesitamos orar porque hay una razón poderosa, y es que el Señor nos quiere purificar las conciencias, nos quiere limpiar el alma, el espíritu y aún el cuerpo. Si hay una enfermedad, si hay una dolencia en el cuerpo, aún el Señor la limpia, la sana, la quita, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero hay que acercarnos ante el trono de su gracia. Hay que estar delante de Él, cerca, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Amén. Hermanos, la oración, la intercesión, la búsqueda, el acercamiento a Dios tiene que ser con perseverancia, tiene que ser con insistencia, tiene que ser continuamente, diariamente. Amén, amén. La oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones, el poder, las respuestas a nuestras peticiones y necesidades. La oración es ese vínculo, o ese vehículo, ¿por qué no decirlo? O ese puente, ese canal por medio del cual Dios responde nuestras necesidades y nuestras peticiones. Aleluya. Oh, alabanzas a Jesús. La oración o nuestras oraciones no tendrán respuesta a menos que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. Hermano, hermana, amigo, amiga, acércate a Dios por la fe, con sinceridad, con convicción, convencimiento, con fe. Pero con sinceridad habla con Dios. Comunícate con Él. Ojalá Dios despertara en nosotros, derramara de su gracia sobre nosotros y nos incitara a la búsqueda. Este es un tiempo, la oración y la palabra de Dios en estos tiempos virtuales tiene que ser una constante. Tiene que ser y hacerse con persistencia y perseverancia. No digamos, hermano, mire, a veces nosotros decíamos, hermano, que no hay tiempo. Tanto trabajo, tanto estudio, tanto ir allí, tanto ir a... No, Dios nos permitió este encierro, entre comillas, para que nos acerquemos a Él en plena certidumbre de fe, con un corazón sincero. Amén.
Gloria a Dios. La oración eficaz. Le voy a decir una cosa. La oración eficaz no es el tiempo en que estamos de rodillas, sino el tiempo en que estamos concentrados en Dios, metidos en Él. Amén, amén. Debe de llegar el momento de la oración donde yo traspaso o sobrepaso el umbral de lo natural y me introduzco allí donde está la presencia de Dios. Allí donde está lo íntimo y el secreto del Maestro. Allí donde puedo sentirlo a Él. Allí donde puedo contemplarlo a Él. Allí donde la voz de Dios también la puedo escuchar. Hermano, ese es el momento especial de la oración. Hay que lograr entrar. Pero muchas cosas de esta vida terrena, muchas cosas en nuestra casa, muchas ocupaciones, muchas distracciones nos están opacando la conciencia, la mente, no nos dejan, nos perturban. No, primero hay que ver esto, primero hay que practicar esto otro, primero hay que hacer esto otro. No, hermano, saque su tiempo, saquemos nuestro tiempo especial para entrar en la presencia de Dios, en el secreto y en lo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La oración eficaz cuesta mucho, pero cuando logras entrar, cuando logras hacerla, hermano, hermana, va a ser la bendición más grande de parte de Dios para ti. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, amén. Una conciencia limpia ante la presencia de Dios es importante. Es importante. Mire, 10 o 15 minutos conectados con Dios valen más que 5 o 6 horas de rodillas sin sentirlo a Él, sin estar en su presencia. Aunque yo no creo que cuando uno está en la presencia de Dios va a durar 15, 20 minutos. Se pasa el tiempo, se pasan los minutos, se pasan las horas y usted no se da cuenta del tiempo porque allí no hay tiempo. Allí en la presencia de Dios no hay espacio, no hay hora, no hay tiempo. Ahí, gloria al Señor, nos entregamos totalmente a Él, gloria a Dios. Y cuando nos levantamos de estar en nuestras rodillas o de estar de pie y nos sentamos, entonces nos damos cuenta que el tiempo, el minutero, las horas han pasado porque en la presencia de Dios se nos va el tiempo. ¡Gloria a Dios! En estos tiempos virtuales necesitamos orar más, interceder más y escudriñar más la palabra de Dios. Gloria al Señor. No podemos orar con arrogancia, porque hay quienes, como el fariseo, estaba acercándose a Dios creyendo que estaba orando a Dios, pero el Señor Jesús dijo que oraba consigo mismo, diciendo: Señor, te doy gracias porque yo si soy esto y si soy aquello y si hago lo bueno y si hago lo otro. Estaba orando con... Yo si ofrendo, yo si oro, yo si ayuno, yo si doy, no como este que es un pecador y señalaba a los demás. Una oración petulante, arrogante. No, hermano, entre más bajitos nos pongamos, entre más nos humillemos, entre más reconozcamos, hermano, que necesitamos al Dios santo y verdadero, al único que es más limpio que el mismo color blanco, que es más brillante que el sol, la luna y las estrellas. Entonces, hermanos, nos vamos a acercar de verdad a Dios con corazón sincero. Humíllate en la oración. Bájate de la nube
No te creas más no te creas más que los demás, pensando que eres mejor, porque oras, porque ayunas. No, el servidor, el cristiano que ora, necesita bajarse cada día, humillarse más ante la presencia del Señor. Porque entre más lo hagamos, recibiremos más las bendiciones y las respuestas del Señor. ¡Gloria a Dios! Dios recibe, Dios escucha un corazón, un hombre, una mujer contrito y humillado. Amén. No lo desprecia, lo acepta, lo recibe. Los brazos de Él están abiertos para esa clase de personas. Pero un creyente, un servidor o un pastor que es arrogante en la oración, no. Dios lo mira de lejos. Dios ni siquiera le agrada escucharlo. Alabanzas a Dios. Tenemos que reconocer en estos tiempos nuestra gran necesidad de Jesús. Nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros parientes necesitan la salvación, necesitan el perdón de sus pecados, necesitan la presencia de Dios. Hermanos, estamos necesitados de Dios. Amén, amén. Oh, aleluya. Necesitamos a Dios. Aleluya, gloria a Dios. No solamente debemos pedir en la voluntad de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. No solamente pidamos en la voluntad de Dios, sino que debemos estar en la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Debemos estar en la voluntad de Dios para que la respuesta de Dios hacia nosotros se haga efectiva. Porque a veces oramos, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, sí, y esa es la oración. Pero si queremos la respuesta, si queremos la bendición, necesitamos no solamente pedir en la voluntad de Dios, sino estar en la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Para que la oración sea eficaz y sea contundente, debe de ser persistente. Persistente. Aquí lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6 verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. La intercesión o la oración y la palabra de Dios, hermanos, son los antídotos, son el aliciente para este tiempo tan convulsionado. Necesitamos apoyarnos más a través de la oración y a través de la palabra del Señor en Jesucristo el Señor y en sus promesas, porque, hermanos, Dios sigue con su iglesia. Dios sigue con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. Amén. Y necesitamos todavía sentir sus respuestas, vivir sus bendiciones. Gloria al Señor. Para terminar, quiero decirles a todos, Jesús, el Señor, como humano que fue, como sumo sacerdote de la casa de Dios, oró, hizo intercesión, oró por sus discípulos, oró por las multitudes, oró por la ciudad de Jerusalén. En Juan 17 hay 9 peticiones. Encontré 9 peticiones que Cristo hizo por la iglesia. No solo por la iglesia naciente del tiempo en que Jesús como hombre estuvo en la tierra, sino por la iglesia en todo tiempo y en toda generación. Jesús el Señor
como humano, como sacerdote. Porque el sacerdote, el servidor, está puesto por Dios delante de él y de los hombres para que interceda allí en el medio, en la brecha, para que ore a Dios a favor del hombre. Y Jesús lo hizo. Gloria a Dios. Y aquí voy a enumerarla rápidamente. Juan 17, versículo 3. Primera petición. Para que te conozcan. Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primera petición que Jesús hizo por la iglesia. Para que te conozcan, Dios. Aleluya. Segunda petición, versículo 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Oró para que a su iglesia. Tercera petición, para que sean uno, así como nosotros. Dios, Jesús como hombre, oró como sacerdote para que la iglesia estuviese unida, fuese una, así como el Señor es uno. Gloria a Dios. Verso 13 de Juan 17. Oró el Señor también diciendo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Decir, para que la iglesia tuviese el gozo del Señor. Jesús oró por la iglesia, para que la iglesia en todo tiempo viva gozosa. También el verso 15, quinta petición. Oró para que fuésemos guardados del mal. Gloria a Dios. Jesús oró, verso 17. Sexta petición, para santificarnos, o que fuésemos santificados en la verdad, es decir, en la palabra de Dios. Séptima petición, oró. Mire lo que dice: no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Octava petición, oró diciendo, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Oró en esta petición para que la iglesia un día estemos con Él en el cielo, por toda la eternidad. Y novena petición que encontré en esta oración mesiánica intercesora. Finalmente, con que me has amado, dijo el Señor, esté en ellos y yo en ellos. Oró para que el amor de Dios esté en nuestros corazones. Hermano, el Señor oró, el Señor intercedió por esta iglesia, por ti, por tu familia, por tus hijos. Y esa es la oración más poderosa que se ha hecho en toda la historia. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque hubo un hombre, un sacerdote llamado Jesús de Nazaret, que oró por este pueblo, que oró por mi familia, que oró por ti, hermano, y que nosotros tenemos que tomar el ejemplo también de Jesús para orar por los nuestros, para seguir predicando la palabra, para seguir sirviendo, para seguir cumpliendo nuestro ministerio. Nosotros, hermanos, hemos sido protegidos por la oración intercesora de nuestro sumo sacerdote Jesús de Nazaret. Nosotros ahora somos los sacerdotes intercesores de este tiempo virtual, o de estos tiempos virtuales. Muchos a través de este medio, uno los ve en una vigilia, en un ayuno, en una oración, y claman por los amigos, y claman por las familias, y oran por las parejas, y oran por los inconversos, y hay un clamor de intercesión. Se está orando en las naciones, se está orando en las congregaciones, se está orando por todas partes, se está predicando la palabra. Hermano, hay un movimiento del Espíritu Santo que Dios está provocando en la iglesia. Gloria al Señor. El pastor y el servidor es quien dirige la oración y la intercesión. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta hora. Vamos a decirle, Señor,
que la oración y tu palabra nunca nos falten en estos tiempos de virtualidad, de tanto movimiento virtual. Haya un tiempo prudencial, hay un espacio especial para dedicarlo. Así como los apóstoles dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios en este tiempo. Hay una iglesia que también estaremos y estamos persistiendo en la oración y en la predicación de la palabra. Señor, te damos gracias. Señor, invocamos tu nombre. Señor, que cada creyente pueda recibir ahora espíritu de oración, espíritu de búsqueda tuya, espíritu para tener la necesidad de escudriñar más la palabra, de dedicarse más tiempo, Señor, a este asunto. Oh Dios mío, que tu presencia abunde en nuestras casas, que haya tiempo de verdad, nosotros lo separemos. Amén, perseverando en ello con toda insistencia, con todo el corazón, con toda sinceridad. Amén. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios sinceramente, en plena certidumbre de fe, limpiando nuestras conciencias. Amén. Y nuestros cuerpos con agua pura en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y decimos todos, hermanos, Gloria a Dios. gloria al Señor. Que Dios les siga, les continúe bendiciendo rica y poderosamente.